presentaré, delante de ti esperaré. Oh Jehová, por la noche oirás mi voz, por la noche me presentaré, delante de ti esperaré. Oh Jehová, cada día oirás mi voz, cada día me presentaré, delante de ti esperaré, delante de ti esperaré, delante de ti esperaré. Muy buenas tardes, muchachos, que Dios les bendiga. Me da muchísimo gusto poderles volver a saludar y gracias a Dios también por estos medios que podemos aprovechar para de una cierta manera reunirnos y estudiar juntos la palabra de Dios. Yo te invito a que en este momento podamos ya prestar atención, dejar un ratito quizá lo que pudiéramos estar haciendo para escuchar la enseñanza y meditar. Tal vez tengas que dejar ahorita un ratito las pesas, las mancuernas, apagar un ratito la cinta de correr, o si estabas construyendo un vehículo, vamos a mantener ahorita nuestra atención, vamos a meditar en la Biblia y vamos a empezar orando y pidiéndole a Dios que
nos bendiga con su palabra y que nos muestre aquellas cosas que debemos escuchar y que nuestro corazón pueda ser fortalecido en esta tarde. Yo te invito a que inclines tu rostro y que hagamos una oración a nuestro Dios. Bendito Padre nuestro que moras en el cielo, te damos las gracias por tu amor, por tu bondad, tu misericordia para con nosotros. Te pedimos, Señor, que perdones nuestros pecados, nuestras ofensas. Y en esta tarde, Señor, te pedimos que nos ayudes a seguir renovando nuestra mente con tu palabra, que nosotros vivamos conforme a ella. Y te rogamos, Señor, que nos muestres lo que tenemos que dejar de hacer, lo que tenemos que continuar haciendo o lo que tuviéramos que empezar a hacer en esta tarde. Pedimos, Señor, que fortalezcas nuestras vidas con tu palabra y que no tengamos ninguna distracción, sino que podamos prestar atención a lo que nos quieres enseñar a través de ella. Pido que me bendigas, me des sabiduría y que este sea un momento de bendición para todos nosotros. Y todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Yo quisiera comenzar esta tarde, esta enseñanza, muchachos, haciéndoles una pregunta para que cada uno de nosotros la respondiera y que pudiéramos echar memoria. La pregunta es, ¿a qué cosas le tienes miedo? Incluso te quiero preguntar, ¿a qué cosas les has tenido miedo? ¿Puedes tú recordar ahorita qué cosas te han causado temor cuando eras un niño o que incluso tuvieras ahorita a la edad que tienes? Y quiero darte una lista de algunas cosas que probablemente la mayoría les ha tenido miedo, incluso tal vez algunas que tuve yo, o bien algo que es popular por ahí, ¿no? A lo mejor coincidas en alguna de estas cosas que vamos a mencionar. Hay quienes de niños o incluso ya a la edad adulta le tienen miedo a la oscuridad. Quizá alguna vez te tocó y le dijiste a tu mamá, a tu papá que te dejaran encendida la luz hasta que tú te quedaras dormido. Hay quienes le tuvimos miedo a los truenos, a los relámpagos, y cada vez que había una tormenta era un verdadero sufrimiento por el escándalo de los truenos y todo, y uno quería que arrancarse los oídos para no escuchar nada. Hay quienes le tienen miedo a los insectos, o que tal vez todavía le tienen miedo, una araña, una cucaracha, una limaña como una rata. Yo no sé cómo hay quienes dejan que una tarántula les camine aquí, se la ponen en la cabeza y se toman fotos. La verdad, no soy mucho yo de eso, pero creo que no es tanto una fobia, ¿no? Pero hay quienes sí les tienen muchísimo miedo. Hay quienes le tienen miedo a los perros grandes, a las alturas. Una de las más comunes que leía yo por ahí es el miedo a los payasos. Y de niños y algunas personas de grandes todavía tienen mucho miedo de los payasos. Unos les tienen miedo, fíjate, a las botargas. Y eso es algo que me pasó muchísimo cuando yo era un niño. Me daba un pavor ver los muñecotes esos que venían y que ponían en las fiestas. Me gustaba mucho ir a las fiestas que hacían mis compañeros de Burger King y todo por los juegos, pero era un verdadero terror cada vez que salía el muñeco y que pasaba saludando a todos los niños y era una lloradera. No me gustaba ni subirme, aunque sí me gustaban los juegos, no me gustaba entrar. Yo pensaba que el muñeco estaba ahí adentro esperándome y me iba a jalar de los pies y era un verdadero pavor, ¿no? Y hasta fue tanto así que recuerdo la primera vez que vencí mi miedo a las botargas en un Pizza Hut que nos llevaron en la primaria. En ese entonces el muñeco de Pizza Hut era un perro. Entonces estábamos los niños ahí, de repente sale el perro y yo dije, no puede ser otra de estas cosas. Y ya el perro venía la persona de la botarga venía saludando a todos y esa fue la primera vez que yo pude saludar a un muñeco de esos. Entonces hay quienes les han tenido miedo a esas cosas. No sé si tú le tuviste miedo a alguna de estas o le sigues teniendo miedo, no lo sé, pero tampoco te estoy diciendo esto porque, ay, qué miedo, eres una persona mala porque te dan miedo a los payasos. No, mira, la verdad es que sentir miedo es algo normal. Sentir temor es parte de nuestra naturaleza humana. Dios nos creó seres emocionales y una de esas emociones es el miedo, la cual tiene una función. El miedo hace que nosotros nos alejemos de ciertas circunstancias peligrosas. De hecho, hay quienes han dicho que si no tuviéramos miedo o no sintiéramos miedo, sería algo muy feo, porque sin miedo nosotros viviríamos de una manera tan temeraria que pondríamos en riesgo nuestras vidas a cada rato. Si nosotros no tuviéramos temor o miedo, pues no nos costaría nada meternos a nadar a la laguna de las ilusiones y como una albercada, no vamos a tener la albercada en las ilusiones, porque no sentiríamos miedo o se nos haría muy fácil brincar en un balcón, en un tercer piso. O sea, realmente hay quienes dicen que si no sintiéramos miedo o que si las personas dejáramos de sentir miedo, sería cuestión de días para que nos muriéramos.
La verdad es que el miedo pues sí tiene una función. Sin embargo, yo quiero decirte que aunque el miedo es parte de nuestra naturaleza emocional, el miedo sí puede llegar a ser malo cuando está en extremo, cuando este es desmedido, porque un miedo desmedido puede llegar a controlar a una persona. Y una persona controlada por el miedo puede actuar de una manera imprudente, o bien ante una situación de peligro se puede quedar estática sin la capacidad de responder. O sea, realmente el miedo es parte de nosotros, pero ya en una manera desmedida sí es malo. Y en el caso de nosotros como cristianos, actuar por el miedo puede llevarnos a actuar de una manera que es incorrecta delante de Dios y que incluso es de mal testimonio para las demás personas. Te repito, el miedo es algo que sentimos como seres humanos, pero si nosotros no lo sabemos manejar, si nosotros actuamos o dejamos que eso nos controle, entonces nosotros podemos hacer cosas que no debemos, incluso ser de mal testimonio para otros. Y es por eso que en esta tarde yo quiero que estudiemos un pasaje que nos enseña qué es lo que nosotros debemos de hacer cuando sentimos temor. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer en el día que tememos? Y es precisamente el título que yo le puse a esta enseñanza. Esta enseñanza le puse por título En el día que temo. Y yo espero que sea de gran bendición para tu vida y que podamos ser fortalecidos con esto que vamos a meditar. Acompáñame por favor al Salmo 56. Salmo 56, y por favor, como ya hemos mencionado en otras ocasiones, te pido que de favor ahí donde tú estás puedas acompañarme en la medida de lo posible, leyendo estos versículos en voz alta, repito, en la medida de lo posible. Salmo 56, y vamos a leer de los versículos 1 al 4. Dice así la palabra de Dios: Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Las referencias bíblicas y la historia nos muestra que este Salmo 56 fue escrito por el rey David en una situación que él estaba pasando, una situación muy difícil. Lo escribió cuando el rey Saúl lo estaba buscando para matarlo. Y cuando él estaba huyendo precisamente de Saúl, es cuando él escribe este salmo inspirado por el Espíritu Santo. Y yo quisiera que viéramos de una manera muy específica qué es lo que estaba pasando David. Acompáñame por favor al primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 21. Vamos a ver qué es lo que estaba pasando de una manera específica David en esta parte de su vida. Primer libro de Samuel 21. Y vamos a leer el versículo 10. Primer libro de Samuel 21:10 dice esto: Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Dice la Biblia que David huyó a una de las ciudades de los filisteos, a Gat. Y quien era el rey de esa ciudad filistea era Aquis. Ahí fue donde David salió huyendo. A ese lugar llegó cuando estaba huyendo de Saúl. Quizá él pensó que pues iba a estar seguro en esa ciudad, pero mira lo que pasó. Versículo 11 de primer libro de Samuel 21 dice: Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿a quién le dijeron? Al rey, a Aquis, le dijeron: ¿No es este David, el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? David llegó a Gat y los filisteos dijeron: a ver, el rey, este no es pues del que cantaban que mató a sus 10,000, no es este el que mató tantos de nuestros paisanos, el que nos ha vencido tantas batallas, no es este David. Y sabes algo que es muy interesante, que es, por alguien podría decir para acabarla, dice la Biblia que David traía una espada. ¿Y qué espada crees que era? La espada de Goliat. ¿Y sabes de dónde era Goliat? De Gat. O sea, esta era la ciudad natal de Goliat y David traía la espada de cuando lo había matado. Entonces era como que, pues es muy evidente que sí soy yo. Entonces pues le dijeron, pues no es este, ¿qué hace este aquí? Si este es el que estuvo matándonos hace
estuvo matando a nuestro ejército. Y entonces, pues ellos podrían en cierta manera decir, pues ahorita mismo nos lo echamos ya que está aquí en nuestro territorio. Y mira lo que dice el versículo 12, porque David se enteró que los filisteos le estaban diciendo eso a Aquis, rey de Gat. Y dice el versículo 12, y David puso en su corazón estas palabras, y mira lo que dice, y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. La Biblia podría haber dicho, o podría decir, y tuvo temor de Aquis, rey de Gat, pero hace énfasis esta narración que inspiró el Espíritu Santo y dice, y tuvo gran temor. O sea, realmente David estaba aterrado, no era nada más como que, no, David tenía miedo. David estaba preocupado por lo que le podía pasar. Él realmente tenía temor de que los filisteos fueran sobre él y lo fueran a matar o que le hicieran algo, lo fueran a torturar, porque él estaba en su ciudad y que ellos lo reconocieran. Entonces David realmente tuvo gran temor. David estaba muy preocupado y mira lo que hizo, versículo 13. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr saliva por su barba. David dice, bueno, ¿qué hago? ¿Me van a reconocer? Ya sé, me voy a fingir un loco. Y entonces David empezó a rayotear las puertas, empezó a rayar las paredes y estaba ahí haciéndose el demente y dejaba que la baba le escurriera por el mentón. Y es que el escurrir la baba, bueno, la saliva por la barba era algo verdaderamente indignante en el oriente, algo intolerable. Entonces, pues David finge estar loco para que digan, pues este no es el que nos ganaba. Estaba acuerdo, pero este está un poco malito. Y efectivamente eso fue lo que dijo Aquis, rey de Gat. Cuando Aquis, rey de Gat, lo dice, este es un loco, o sea, ¿acaso me faltan locos aquí? Llévenselo, yo no quiero tener más locos, ya suficiente tengo con ustedes. Eso es lo que dijo en los versículos 14 y 15. Pero realmente todo eso David lo hizo porque estaba verdaderamente asustado. David estaba preocupado, tenía gran temor y en ese miedo dijo, no, pues voy a hacerme loco aquí para que no me vayan a reconocer. Tenía muchísimo miedo, gran temor de los filisteos, específicamente de Aquis, rey de Gat. Y yo te quiero preguntar, joven, señorita, ¿alguna vez te has sentido así, con gran temor? ¿Alguna vez has estado verdaderamente asustado o asustada por cierta situación o por algo que pasó? ¿Alguna vez estuviste grandemente atemorizado? Y te pregunto, ¿cómo actuabas cuando estabas así? ¿Cómo eran tus días cuando estabas asustado? ¿Eran días bonitos? ¿Eran días en los que tú dormías muy tranquilo? La verdad es que no. Existen días y situaciones en las que nosotros podemos llegar a sentir gran temor. Circunstancias que sobrepasan nuestra capacidad de respuesta e infunden temor a nuestro corazón. Y es por eso que quiero que en este día veamos el Salmo 56. Porque es en esa situación que David está cuando él escribe este salmo inspirado por el Espíritu Santo. Y quiero que veamos cómo podemos enfrentar el temor con la ayuda de Dios. Que nosotros veamos qué hacer en el día que temo. Así que lo primero que vamos a ver, el punto número 1 es qué hacer el día que temo. Vamos a ver en estos 4 versículos qué es lo que tú y yo tenemos que hacer en esos días o momentos en los que sentimos gran temor y que nosotros podamos hacerlo con la ayuda de Dios y así enfrentar las situaciones y enfrentar el miedo y el temor que nosotros pudiéramos estar sintiendo. Mira, letra A, ¿qué hacer en el día que temo? Orar a Dios. Ayúdame a leer versículos 1 y 2, porque ahí vamos a encontrar eso. El día que nosotros tememos, tenemos que orar a Dios. Versículo 1 y 2 dice lo siguiente, ayúdame a leerlo, por favor. Dice, ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. David en ese momento de gran temor va ante la presencia de Dios y le dice, Dios, ten misericordia de mí. Va a rogarle de su ayuda, va a derramarse delante de él
y pedirle que lo ayude. Es una situación que lo tiene grandemente atemorizado y él le pide ayuda al Señor. No va en la ayuda de otra persona primeramente, no decide él confiar en su estrategia, en su experiencia militar, sino que él va corriendo ante la presencia de Dios a decirle: Dios, ten misericordia de mí. Ora al Señor y le reconoce con humildad que está sintiendo temor. Dice: porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Señor, tengo temor por los filisteos, por Aquis, rey de Gat. Verdaderamente estoy atemorizado. Y David con humildad lo dice delante de Dios: ten misericordia de mí. David va y se derrama su alma y le expresa al Señor: tengo temor. Pero él decide ir a la presencia de Dios y pedirle ayuda. Y yo quiero que veas también otros personajes de la Biblia que también oraron al Señor cuando tuvieron miedo. Yo no sé si recuerdas a Jacob, hermano de Esaú, cuando se iban ellos a encontrar y le dice un mensajero: tu hermano Esaú viene a verte y trae a varios soldados con él, viene a varios hombres. Y entonces Jacob tiene miedo y ora al Señor, y mira lo que le dijo. Oró Jacob y dijo: líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. Fíjate, Jacob orando a Dios y diciéndole: Señor, tengo miedo de mi hermano Esaú. Era tremendo Esaú, seguramente por algo le tenía miedo. También vemos al rey Ezequías cuando el Rabsacés fue a amenazar a Judá y a decirles que los iba a destruir. Lo veíamos hace unas enseñanzas con el pastor Guillermo, cómo va y amenaza a Judá, pero el rey Ezequías cae delante de Dios y le pide: Señor, ayúdanos por esto que estamos enfrentando. Vemos al rey Asa ahí en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 14, cuando viene contra él un ejército de 1,000,000 de hombres y él tenía un ejército de 400,000. En números ellos estaban en inferioridad, pero Asa clama al Señor, a Jehová su Dios, y Dios le ayuda. Vemos al mismo rey David en otros salmos, inspirado por el Espíritu Santo, diciendo que él clamaba a Dios ante sus angustiadores. Y vemos al apóstol Pablo diciéndole a los filipenses: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Podemos ver en la vida de David y en la vida de otros personajes que cuando nosotros tenemos temor, lo que tenemos que hacer es orar a Dios, ir ante su presencia y expresarle nuestro sentir. Decirle al Señor que tenemos temor de cierta situación. Así que, joven, señorita, yo te quiero decir en esta tarde que el temor se enfrenta con oración. Cuando tú tengas temor o te sientas preocupado o atemorizado por cierta situación, ora a Dios, exprésale tu sentir. Dile al Señor que tienes esa sensación, que tienes miedo. Mira, tú le puedes decir al Señor: Señor, estoy sintiendo temor por el COVID-19. Me siento angustiado, me da miedo que me pueda yo contagiar o que se contagie mi familia. Señor, tengo temor. Ayúdame a enfrentar esto, Padre. Tú le puedes decir al Señor: Padre, me da miedo la inseguridad que está pasando en nuestro país. Me he sentido atemorizado, Señor, ayúdame. Señor, me siento atemorizado por la situación laboral que está enfrentando mi papá. O si tú estás trabajando aún mismo, tú decir: Señor, me siento atemorizado de que pueda yo perder mi trabajo, que mi padre pueda perder ese trabajo. Ayúdame, por favor. Señor, siento temor de esos jóvenes que me molestan en la escuela, que me están burlando porque soy cristiano o que simplemente me quieren. Señor, me siento atemorizado, ayúdame. Joven, yo te animo, señorita, que ores a Dios y que le expreses tu sentir y que reconozcas delante de Él con humildad que te sientes atemorizado. ¿Tú crees que Dios no te va a ayudar? ¿O tú crees que Dios te va a decir que eres una gallina? ¿O que Dios te va a decir: órale, jálale, ¿cómo que tenga miedo? No. ¿Cómo crees que va a estar el Señor? El Señor te va a ayudar. Él va a estar ahí para suplirte lo que necesitas, para fortalecerte. Pero nos corresponde a nosotros ir delante de Él y orar. Decirle que tenemos temor. No querramos hacernos como que no, yo no tengo miedo. No, sí sentimos temor. Como lo mencionábamos al principio, el temor es algo que sentimos ante situaciones desconocidas o ante cosas que sobrepasan nuestra capacidad de respuesta. Hay que reconocerlo delante del Señor.
Y si nosotros no vamos delante de Él, pues solamente no lo vamos a enfrentar. El temor ahí va a estar. Pero nosotros tenemos que ir y orar a Dios, clamar a Él, decirle cómo nos sentimos. Y por eso, joven, señorita, yo te quiero preguntar, ¿estás orando al Señor cuando sientes temor? ¿Llevas delante de Él tus ruegos? Cuando te sientes preocupado o algo, lo que haces es ir delante de Dios en oración. Eso es lo que tenemos que hacer, clamar a Dios. Decía David, ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Y mira que estamos hablando del David que dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso? Jehová, que me ha librado de las garras del león y del oso, me va a librar de este hombre. Es David, el David que confiaba en el Señor, siente temor y él le dice, ten misericordia de mí, oh Dios. Sí sentimos temor y hay que reconocerlo delante de Dios y pedirle su ayuda. Yo te quiero animar y exhortar a que cuando tú sientas temor, tú vayas de rodillas, si quieres en tu cuarto o en tu terraza, viendo el cielo, donde tú quieras, y ores a Dios. ¿Qué tenemos que hacer en el día que tememos? Letra A, orar a Dios. Letra B, confiar en Dios. Mira lo que dice el versículo 3, que es uno de los versículos más conocidos y aparte está muy cortito, yo creo que lo podemos memorizar. Y dice, en el día que temo, yo en ti confío. El salmista, fíjate, reconoce otra vez David, en el día que temo, o sea, sí siento temor, pero dice, en el día que temo, yo en ti confío. El salmista exclama cómo él decide reemplazar. En vez de estar atemorizado, dice, yo confío en el Señor. Y nota su decisión, yo. Porque podría decir, en el día que temo, en ti confío. Pero él dice, en el día que temo, yo en ti confío. Él toma la decisión de enfrentar el temor confiando en el Señor. Y de la misma manera, cada uno de nosotros debemos decirlo, tomar esa decisión. Porque el día en el día que temo, eso va a llegar un día en el que vamos a sentir temor. Pero que nosotros podamos decir, en el día que temo, yo en ti confío. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo es confiar en Dios? Bueno, lo vamos a ver aquí, mira. Primeramente es confiando en su palabra, confiar en su palabra. Mira lo que dice el versículo 4, en la parte A. En Dios alabaré su palabra. David menciona que durante esa situación que estaba enfrentando, dice, alabaré su palabra. Y la palabra alabaré nos habla de hacer mención de algo o de tener algo presente. Y David dice, en Dios haré mención o tendré presente su palabra. David dice que en esas situaciones de temor él va a tener presente ¿qué? La palabra de Dios. Ahora, no sabemos si David se refería a las promesas de protección de Dios para su pueblo Israel, o si se refería a otros salmos que él había compuesto, inspirado por el Espíritu Santo, no lo sabemos, pero vemos claramente que él dice, en Dios alabaré su palabra. Me voy a confiar en sus promesas, en la palabra del Señor. Ahí, en eso es en lo que yo voy a confiar en medio de esos días en los que temo. Y de la misma manera, joven, señorita, cuando nosotros tenemos temor, tenemos que confiar en Dios. Esto es confiar en su palabra, confiar en lo que Él ya nos ha revelado, en las promesas que Él nos da, en las palabras de aliento, en sus mandamientos también. Nosotros tenemos que confiar en sus promesas, en sus palabras que son ciertísimas para la vida de nosotros los cristianos. Yo quiero leerte algunas. Por ejemplo, ¿qué dice el Salmo 23:1? Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué dice el Salmo 34:7? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Nos daba la reflexión nuestro pastor Manzano el martes del Salmo 91:1 que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El Salmo 121:8 dice, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. El Señor Jesucristo dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos la promesa que está en Romanos 8:28 y sabemos que a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien. Dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esas palabras del Señor nosotros debemos apropiárnoslas, creerlas, porque son verdad en la vida de los cristianos y alentar nuestro corazón y fortalecernos con ellas. Por lo tanto, joven, señorita, yo te ruego que cuando tú sientas temor, tú corras a la palabra de Dios, te fortalezcas, que leas lo que Dios dice de los cristianos, de sus hijos, y que fortalezcas tu corazón. Porque mira, hay algo que muchos hacen y de verdad eso no ayuda. Ciertas personas tienen temor y van a leer noticias o a ver estadísticas o a ver lo que se dice en las redes sociales, y eso no ayuda. Lo único que hace es alimentar más el miedo, echarle más leña al fuego. Y no estoy diciendo que no vamos a estar informados, pero realmente nosotros tenemos que correr a la palabra de Dios. Cuando sintamos temor, nosotros tenemos que ir a la Biblia, porque es verdad lo que dice ahí. Sí, tal vez haya estadísticas y todo, pero nosotros vamos a la Biblia y fortalecernos con lo que el Señor nos dice. Y yo por eso te quiero preguntar, cuando sientes temor, ¿vas a la palabra de Dios para hallar consuelo, para hallar descanso? ¿Crees firmemente en las promesas que Dios nos ha dado a sus hijos? Nosotros tenemos que creer y apropiarnos de ellas. Recuerda, estamos viendo en este inciso B que tenemos que confiar en Dios. Y que confiar en Dios es confiar en su palabra. Ahora, hay otra cosa que también implica que confiemos en Dios, y es confiar en su persona. Mira lo que dice el versículo 4. En Dios alabaré su palabra. Y luego dice, en Dios he confiado. David decide confiar en la persona de Dios, en quién es Él, en sus atributos, en su carácter, de manera que podemos decir que David decide confiar en la soberanía de Dios, la misericordia de Dios, la justicia de Dios, la fidelidad de Dios, la santidad de Dios, la omnipresencia, omnipotencia y omnisciencia de Dios. David decide poner su confianza en el Señor, confiar en que Dios es soberano y que Él es quien permite las cosas en nuestra vida, confiar en la misericordia y bondad de Dios, de que tiene compasión por sus hijos, confiar en la omnipotencia de Dios, de que Dios le puede librar de cualquier situación. David decide confiar en el Señor, entendiendo que Él es grande y que Él está al control de todo. Y yo por eso, joven, señorita, quiero rogarte que cuando sientas temor, confíes en el Señor. ¿En quién es Él? El Dios todopoderoso, el Dios grande, el Dios invencible, el Dios eterno. Confía en el Señor, recuerda sus atributos, lee la Biblia, mira lo que el Señor nos ha revelado de su gran poder, de su misericordia, de sus propósitos para con nosotros. Cuando tengamos temor, corramos al Señor. Recordemos de sus atributos. Me acuerdo en el Antiguo Testamento cuando dice un siervo de Dios, acordaos del Señor, grande y temible. Vamos a recordar a nuestro Dios y busquémosle para confiar en Él. Recuerda, confiar en Dios es confiar en su palabra y confiar en su persona. Entonces ya tenemos las dos cosas que son lo que tenemos que hacer en el día que temo. Recuerda, nuestro punto 1 es qué hacer en el día que temo, y tenemos dos incisos: orar a Dios y confiar en Él, que a su vez es confiar en su palabra y en su persona. Y ya para nuestro segundo punto y último, quiero que veamos el resultado, porque hubo un resultado después de que David oró a Dios y confió en Él. Vemos un cambio. Mira lo que dice el versículo 4: en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado. Y mira lo que dice: no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Vaya cambio, ¿no? Vimos en el primer libro de Samuel que David tenía, ¿te acuerdas? Gran temor. Pero ahora lo vemos en este versículo diciendo: no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y estas dos frases que David menciona en este versículo nos dan unas bonitas enseñanzas. Primero, él dice: no temeré. Es decir, él dejó de sentir temor, él dejó de sentir terror por esta situación que estaba viviendo. Ya no había incertidumbre ni miedo por esto que él estaba pasando, ya no estaba temblando. David ahora dice: no temeré. Pero ahora, ¿por qué? ¿Por qué él dice no temeré? Mira, dice la siguiente frase: ¿qué puede hacerme
el hombre. Y esta frase no significa que David ya era inmune, que se iba a aventar en medio de los filisteos y mira, ¿qué me pueden hacer ustedes? No. Cuando David dice, ¿qué puede hacerme el hombre? Está diciendo que lo que le pueda pasar es porque Dios lo ha permitido. David está diciendo, el hombre no puede hacerme nada a menos que Dios lo autorice. David está descansando en la providencia de Dios, por eso él no tiene temor. Por eso él dice, no temeré, porque él ya ha confiado en Dios, ha confiado en su palabra, ha confiado en su persona, ha confiado en que Dios tiene el control de todo, que Dios es bondadoso. Ya oró, ya reconoció su temor y se desahogó delante de Dios. Por eso David dice, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y mira, joven, señorita, si tú estás atemorizado, sientes algún temor, tú puedes también hacer lo que hizo David, orar a Él y confiar en Él. Y tú también experimentarás eso. Porque David es un testimonio de cómo buscando a Dios, orando a Él y confiando en quien Él es, enfrentamos y superamos el temor. Tú y yo ya lo acabamos de ver. Pasamos de que David dijo que tenía gran temor y ahora lo vemos diciendo, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Es un testimonio de que con la ayuda de Dios podemos enfrentar el temor y estar seguros y confiados para hacer su voluntad sin temor, confiando en Él. Tú y yo podemos enfrentar el temor, joven, pero solamente si tú y yo de corazón decimos, en el día que temo, yo en ti confío. Por lo tanto, yo quiero concluir esta enseñanza con una invitación. Y yo quiero invitarte, animarte a que al terminar esta enseñanza tú puedas apartar un tiempo, tal vez en tu cuarto o en un lugar a solas, y que tú ores a Dios, que le expreses el temor que tú pudieras estar sintiendo, que tú seas sincero con el Señor y de corazón reconozcas que tienes algún temor, que tú le digas, Dios, me siento atemorizado por esto, ayúdame. Y que después de orar tú puedas leer la Biblia y buscar las promesas que Dios tiene para nosotros y apropiarte de ellas. Y verás que estarás muy diferente. Así como David halló descanso y fortaleza en el Señor. Nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra. Así que yo te quiero rogar y animar de verdad que tú puedas hacer esto. Que tú puedas apartar un tiempo para orar a Dios y poner en sus manos tus temores, que tú te acerques confiadamente al trono de la gracia y que leas la Biblia, que leas sus promesas y que veas quién es nuestro Dios. Claro que tú puedes tomar la decisión de no hacerlo también, es totalmente válido, pero realmente nosotros no vamos a enfrentar el temor hasta que nosotros vayamos a Dios, hasta que nosotros oremos en Él, a Él y confiemos en Él. ¿Por qué vivir atemorizados cuando el Señor nos ayuda para enfrentar ese temor? Es feo sentir miedo, yo creo que tú lo sabes, no es nada grato estar atemorizado, estar en cierta incertidumbre, en cierto terror, pero Dios quiere ayudarnos a enfrentarlos. Pero cada uno de nosotros tiene que tomar esa decisión, joven. Ustedes no la pueden tomar por mí, yo no la puedo tomar por ti, joven, señorita. Cada uno de nosotros, recuerda, cada uno tiene que decir, en el día que temo, yo en ti confío. Cada uno de nosotros tiene que buscar al Señor, ir a Él en oración y pedirle que nos ayude y confiar en Él. Eso es lo que cada uno de nosotros tiene que hacer. Y yo te animo a que tú lleves a la práctica esto. Y verás cuánto descanso hay en el Señor. En el día que temo, yo en ti confío. Vamos a orar. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Bendito Padre nuestro que moras en el cielo, te agradezco la bendición que me has dado de poder compartir tu palabra. Y Señor, también gracias por este pasaje que nos has dado. Yo te quiero pedir, Señor, que cada uno de nosotros podamos tomar la decisión de confiar en ti y que en el día que sintamos temor vayamos a ti en oración y confiemos en tu palabra y en quién eres, Señor. Tú que eres Dios grande,
Dios eterno, misericordioso, todopoderoso, te pido que los muchachos vayan a ti, Padre, cada vez que tengan temor y que puedan enfrentar esos temores con tu ayuda, y que todos nosotros seamos creyentes que confían en ti y que dan testimonio a otros de que tenemos un Dios grande, un Dios que nos ayuda a estar confiados y que tiene bien para nosotros. Ayúdanos, Señor, a dar testimonio a través de nuestra confianza en ti, y Padre, te pido que ayudes a cada uno de los jóvenes. Ayúdanos a buscarte y a hacer tu voluntad. Gracias, Padre, por estar con nosotros y por darnos estas promesas, y nos ponemos en tus manos, Señor. Y todas estas cosas te las pido en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, muchachos. Les mandamos un saludo. Estemos atentos a los mensajes que vamos a estar mandando, que nuestro pastor va a estar dando acerca de las indicaciones, y confiamos en Dios que pronto nos vamos a volver a ver. Que el Señor les bendiga. Seamos hacedores de la palabra. Nos vemos.